45 minutos sobre las 10 de la noche, continuamos en directo en Vía V, muy pendientes de lo que vaya a suceder en el futuro más inmediato con el secretario xeral del PSDG. Hoy por fin Xosé Ramón Gómez Besteiro ha hablado con los medios de comunicación para dar cuenta de su situación dentro del partido después de haber sido imputado, como saben, por la jueza Pilar de Lara. Non ostento ningún cargo público e aquela que aspiraba renunciei voluntariamente, por tanto, nese sentido non me sinto aludido. Confío claramente na miña inocencia, estou seguro, ademais, de que efectivamente esa situación se poñerá fin pronto, esa imputación se levante, o confío ademais creo que con a forza non solamente do corazón, sino tamén da razón, unha situación que non conflicte nin genera ningún tipo de contradicción co que é o noso código ético. Recibí moitísimas mostras de apoio innumerables durante estes días. Se me pasou, como di vostede, pola miña cabeza. A política ten estes momentos e estes momentos son os que toca lidiar. A miña percepción persoal é que non me equivoquei. El presidente de la Xunta, presidente del PPDG, se pronunciaba también hoy sobre la situación de Besteiro, con cierta clemencia. O señor Besteiro ten dous problemas, ten un problema judicial e un problema político. O problema judicial, pois, haberá que ventilalo no ámbito judicial. E ten dereito a presunción de inocencia como teñen dereito calquer persona. A miña opinión, ten un problema político dentro do Partido Socialista. Desde logo, o Partido Popular non é o problema político do señor Besteiro. O problema político do señor Besteiro é o seu propio partido e determinados correntes e determinados dirixentes do seu propio partido. Bueno, enseguida voy a preguntar a mis compañeros de mesa qué opinan, qué pronostican que vaya a suceder con Xosé Ramón Gómez Besteiro, pero mi compañera Viviana Villaverde se ha preocupado hoy de testar cuál es el estado de ánimo, la opinión, el punto de vista de los dirigentes del Partido Socialista. Complicado que algunos se atrevieran a hablar en público, otros sí lo han hecho, y este es el resultado de su investigación. Llegó diciendo que no se hablaría públicamente de los problemas internos del PSDG. Nunca imaginó Besteiro que se hablaría de sus problemas. Pero el partido de momento sigue sus consignas, silencio y margen de tiempo para el secretario xeral. Falou onte a secretaria de organización do PSDG. Besteiro contó el sábado con el apoyo de su ejecutiva en privado. Hoy han salido en su defensa públicamente en Ferrol y en Lugo. Este miércoles eran varios cargos lucenses los que se pronunciaban a través de unos audios que envió el partido, con un alto componente de puesta en escena. O noso secretario xeral ten todo o noso apoio. O meu apoio personal a Gómez Besteiro. Los casos son de momento contados. Eso no toca hoy, ¿verdad? No toca, pero no toca hoy. Un poderoso caballero mantiene la posición generalizada. De momento no toca pronunciarse. El calendario fija dos fechas clave. 18 de julio, Comité Nacional. 31 de julio, declaración ante la jueza de Besteiro como imputado. O Comité Nacional que se plantexa para a semana que ven ten que manterse. É necesario que o Comité Nacional Galego do PSDG se reúna xustamente polos acontecementos que se están producindo. O secretario xeral do Partido Socialista non ten por que presentar a dimisión de forma inmediata, pero sí é certo que hai que estudiar todas as posibilidades e hai que plantexar unha folla de ruta para os tempos que ven. Gonzalo Caballero plantea lo que muchos dicen en privado. Es necesario un plan B, porque si en algo hay unanimidad en el PSDG es en que el partido no va a apoyar a un candidato imputado. La búsqueda de liderazgos entre los socialistas no es tarea fácil. Esa ausencia de referencias es otra de las causas que hace que nadie levante la voz. No hay una alternativa clara, falta hacia dónde mirar, aunque algunos reconocen que existen movimientos internos que no han salido a la luz. Besteiro estaba amortizado. Yo creo que había una operación en marcha, precisamente desde aquí, desde Vigo, que era volver a colocar a Blanco de candidato, con la hipótesis de que pierda la mayoría absoluta el Partido Popular y que podamos sumar y que estemos por delante de las mareas o de la lista que se presente. Debilitado como está Besteiro en este momento, yo creo que se va a precipitar. Fuentes socialistas hablan de más movimientos para disputar el liderazgo, pero discretos. Nadie quiere asumir la responsabilidad de empujar hacia el abismo a un líder muy debilitado y con un apoyo cuestionado en las 4 provincias. A provincia de Coruña é unha provincia que se lle ten resistido ao actual secretario xeral, sobre todo co problema e incidente que se ten producido na investidura da actual Deputación de Lugo. O poder que pode ter Besteiro pode verse resentido. A provincia de Ourense ten sido unha organización provincial que ten algún tipo de sensibilidade distinta a que ten apoiado Besteiro. Así, digo, acaba tendo un gran peso no control da provincia de Pontevedra. Una vez se pronuncie la justicia, hablará el partido. Y septiembre es una línea roja porque pocos entenderían que un líder imputado elabore las listas a las generales.
Son horas de calma tensa, pero nunca de calma en la casa del socialismo gallego. Bueno, Miguel Tellado, ¿qué le pronosticas, qué análisis haces de la situación de Besteiro y si crees que es un líder político amortizado en estos momentos? Yo creo que eso le corresponde decirlo a los socialistas, ¿no? A los que lo han elegido y que, por lo tanto son ellos los que tienen que decidir si está amortizado o debe seguir o no, ¿no? En cualquier caso, lo que es evidente es que la situación judicial en la que está Besteiro lleva al partido a una situación de provisionalidad y que en el fondo él es muy responsable de la situación que hoy padece, ¿no? En el último mes se han sucedido hechos en el Partido Socialista francamente graves, ¿no? Lo sucedido con Orozco, por ejemplo, lo sucedido con González Santín, lo sucedido con el alcalde de Becerreá para ser candidato a la Diputación de Lugo. Por lo tanto, hoy el propio Besteiro es víctima de posturas duras que él mantuvo, bueno, pues hacia miembros de otros partidos que estaban en la situación procesal en la que hoy está él, incluso hacia miembros de su propio partido, ¿no? Yo lo que creo es que no tiene apoyos y que hay dos problemas, ¿no? Besteiro se enfrenta al revés judicial, pero sobre todo a un revés interno en el Partido Socialista de falta de apoyos, ¿no? Y yo creo que las voces críticas que las hay y que desde luego las conoce la prensa, las conocen los diputados que paseamos y compartimos y charlamos con diputados de otros grupos parlamentarios, hay voces críticas y yo creo que son precisamente las que no han salido, ¿no? Está el señor Abel Caballero, está el señor José Blanco, que desde luego están haciendo movimientos de cara al futuro. Y el propio exsecretario general Pachi Vázquez, que claro, sabemos que no mantiene en estos momentos una buena relación como consecuencia de todo lo que sucede en Ourense también. Yo lo que sí tengo que decir es que, oiga, presunción de inocencia para todo el mundo, esa que el señor Besteiro le ha negado a mucha gente que estaba en su situación. Nosotros, desde luego, le deseamos lo mejor en el plano personal porque entendemos que es una situación francamente difícil. Él tiene que dar explicaciones, tiene una cita con la juez y ese es el momento para dar todas las explicaciones ante un caso que, bueno, pues es bastante delicado y que son cargos francamente duros, ¿no? Estamos hablando de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación. Sí. Bueno. En cualquier caso, ayer explicábamos con detalle qué es lo que considera la jueza que pudo haber hecho Besteiro y la verdad es que estamos hablando, como decías tú, de una situación procesal complicada para Besteiro, a pesar de que él, como acabamos de escuchar, cree o espera que el próximo día 31 se le levante esa imputación. Ernesto. No, decía Miguel que tenía dos reveses, el del partido y el judicial. A mí me parece que es muy grave la imputación. Yo creo que todas las imputaciones son muy graves y además yo sigo manteniendo, como mantuve desde el primer día, que una persona imputada tiene que dar un paso atrás y apartarse. Me sorprende que el señor Besteiro no haya hecho eso por una cuestión fundamental, porque yo creo que le favorecería en este momento el dejar la Secretaría General y desaparecer del primer plano, es decir, porque los focos dejarían de enfocarlo y no habría que decir que el secretario general del PSDG está imputado y preguntándole a la Susana Díaz si realmente, no sé qué, si él se apartase, tal. Yo creo que no debe de apelar al código ético. Es que a mí, decía Miguel, la presunción de inocencia, pero si, es que a mí me da igual la presunción de inocencia, me da igual lo que diga el código ético del PSOE, del PP y de Podemos, me da exactamente igual. Yo creo que una persona que está imputada por 4 cargos tiene que hacer exactamente lo mismo que ha pedido, como tú decías, pero en otras ocasiones. Respecto al revés del partido al que se refería Miguel, hombre, eso no es nada nuevo, es decir, el PSDG viene teniendo líos desde antes incluso de Besteiro, con Pachi, ¿por qué? Bueno, pues porque hay una serie digamos, de pesos pesados, como son el caso de Pepe Blanco, como es el caso de Abel Caballero, incluso el propio Pachi, pues que se resisten a quedar fuera de la jugada, incluso gente de segunda fila, como pudo ser Ricardo Varela en su momento, que fue secretario de organización, que se resisten a quedar fuera y que siguen manillando por atrás y queriendo tal. Entonces, a mí lo del revés del partido me parece de lo más normal, o sea, les ocurrió siempre, no es nada Carlos normal. Emerich. Sí, a ver, eu creo que o máis chamativo no caso de Besteiro é que nin siquiera ninguén está pedindo que dimita. Eu creo que a xente xa o dá tan por amortizado, acabamos de ver a Feijóo, nin siquiera no seu partido hai ninguén que levante a voz para decir, no, Besteiro debe dimitir. Fixeches aí unha especie de... Sí, ben. Besteiro debe dimitir. Por qué? Porque eu creo que xa dan por amortizado e quizás están aplicando aquilo de non apuñalar a un morto, non? Porque eu máis alá das imputacións, que iso efectivamente, aí xogaría a presunción de inocencia, xa veremos,
Home, hai unha denuncia e hai, polo menos, non se lle apoñen uns feitos que requerirían, máis aladas que dea diante da Suiza, algún tipo de explicación á opinión pública, porque, claro, é que hai unha denuncia e hai uns feitos que, se a digo, se lle atribúen a él, por certo, a Orozco, arquitecto municipal, pero, bueno, él neste momento é o secretario xeral do Partido dos Socialistas de Galiza, que requerirían algún tipo de explicación. Oiga, de onde sacou os cartos cos que pagou ese piso? O auto é dunha contundencia chamativa. No, claro, pero que ademais... Fala dun relato de feitos... Todo iso, se alguén pretende, como parece que pretende Besteiro, seguir ao frente do Partido dos Socialistas de Galiza, debe dar explicación. Xa digo, amarse da cuestión judicial. Hai unha cuestión que é política. Ninguén pode estar ao frente dun partido político digamos, coa espada de Damocles sobre el ou cunha dúbida de tal envergadura sobre el, porque o que se lle está dicindo é que vostede pagou 36.000 euros que non se sabe de onde saíron e di que pagou outros 102.000 que parece que tampouco se pagaron. Miguel Ángel. Bueno, yo creo que lo que le está ocurriendo a Besteiro es que el Partido Socialista y dentro del Partido Socialista mucha gente han encontrado el detonante que buscaban para hacer estallar una situación que era probablemente una cuestión de tiempo, ¿no? Yo creo que Besteiro accede a la Secretaría General de una manera ya bastante revuelta. Sí, bueno, además un inciso nada más. Hay que recordar que después de las elecciones municipales el mensaje oficial del PSDG era de triunfalismo absoluto. Yo recuerdo unas declaraciones de Méndez Romeu en las que prácticamente visibilizaba a Besteiro como próximo presidente de la Xunta. Después de las elecciones municipales, a pesar de que los resultados eran para que fueran analizados, ellos consideraron que los problemas del PSDG estaban resueltos, ¿no? Yo creo que Méndez Romeu un dos que off the record vai pedindo cabezas. Sí, es decir, a mí me da la impresión de que Besteiro era un líder en construcción desde el minuto uno y sigue siendo un líder ahora mismo ya en deconstrucción, ¿no? La situación judicial, yo disiento un poco de lo que decía Ernesto. Yo creo que un imputado no es un condenado. Creo que te pueden imputar por múltiples delitos y muy diversos, no todos son iguales. Es cierto que los delitos que se le imputan a Besteiro son especialmente graves, ¿no? En el caso de una persona con una responsabilidad pública, y creo que lo pone en una difícil situación por el contexto que tiene en Galicia, pero también a nivel nacional. Es decir, Pedro Sánchez acaba de tomar medidas muy decisivas en el caso de Andalucía, con Chávez y con Griñán, y tarde o temprano va a tener, y yo creo que más temprano que tarde, va a tener que pronunciarse respecto a este caso. Por tanto, es decir, si no es un líder amortizado, está muy cerca de la amortización. Bueno, el PSDG, seguiremos hablando de Besteiro con ese calendario que nos acaba de explicar Viviana Villaverde, con las reacciones que se están produciendo, algunas de manera explícita y otras sottovoce, algo que es muy frecuente, por cierto, cuando hablamos de política. Nos ha llamado la atención la crítica explícita de una ex consellera del Partido Popular, que en estos momentos es la presidenta de uno de esos, si se me permite la expresión, chiringuitos que todavía existen. Se llama Corina Porro y decía esto de las dificultades que se ha encontrado para que la Xunta de Galicia le aclare al CESC, del que ella forma parte, que ella preside, los datos de pobreza. Escúchenla. Teño que decirlo, en ocasións votamos en menos máis colaboración institucional por parte de algúns organismos sectoriais. Pensamos que teñen que tomárselo máis en serio. Este é un primeiro tirón de orellas, pero creo que teño que facelo. O que nos tiña que dar era a Dirección Xeral da Xunta, que ten competencias, así como colaborou fai pouco en outros en unas jornadas sobre pobreza e non tuvimos ningún problema. A la hora de acceder aos datos simplemente non chegaron. Los pedimos en varias ocasións e non chegaron. E reclamar, e pode ser interpretado como un segundo tirón de orellas, reclamar que se utilice. Que non quede perdido ningún caixón. Bueno, Corina Porro, que efectivamente preside el Consejo Económico y Social, hacía tiempo que no la veíamos, comparece ante los medios hoy. Miguel, te pregunto a ti directamente para tirarle de las orejas en varias ocasiones a la Xunta, diciendo que está obstaculizando la labor de fiscalización que en teoría tiene que hacer el CES. Respeto absoluto. Yo creo que como presidenta del Consejo Económico y Social, de forma independiente,
dirá lo que ella crea. En cualquier caso, yo puedo decirle que los datos sobre pobreza y desigualdad están publicados, no se los tiene que dar la Xunta de Galicia, y hay publicaciones donde se recogen y son oficiales. Por lo tanto, se lo puedo aclarar y así se ahorraba un tirón de orejas. Bueno, el Consejo Económico y Social, un día hablaremos del Consejo Económico y Social, a ver exactamente cuál es el nivel de su actividad. ¿Lo dices con cierta ironía? No, lo digo, oye, es un órgano que tiene, desde su independencia, articula lo que considere, pero bueno, me parece pues que los datos sobre pobreza y sobre desigualdad están publicados. Bueno, no tiene que clarificarlos ningún organismo público. A pesar de estar en el mes de julio, la verdad es que la actividad política de los últimos días está siendo febril, si se me permite la expresión. El Partido Popular se enfrenta este fin de semana a una conferencia política en la que se supone que va a haber algún anuncio concreto por parte del presidente de esta organización, de Mariano Rajoy. Hoy, para ir calentando motores, han presentado una imagen nueva. Vamos a ver enseguida ese nuevo logo del Partido Popular, que por supuesto ya ha sido triturado convenientemente en las redes sociales. Pablo Casado, la persona que en estos momentos se ocupa de comunicar las cosas que suceden dentro del Partido Popular, fue el encargado de transmitir cuáles son los argumentos de ese nuevo logo, un logo que mantiene el color azul, que no siempre utilizó el Partido Popular, pero que sí que viene usando en los últimos tiempos, que mantiene también la gaviota, que un poco deconstruida, y que incluye un elemento que ha sido sometido a mucho análisis, un círculo. Pablo Casado hablaba del logo. Las P's son más legibles, nuestras siglas. Estamos orgullosos de lo que quiere decir nuestro partido, de su historia, de lo que proponemos a la sociedad. Partidos más cercanos, más transparentes, más concretos en las ideas, menos votos averiadas, menos cortinas de humo, como intenta vender la izquierda. Nosotros vamos a lo que interesa a la gente, que para eso nos pagan. Hemos cambiado el logotipo para ser los mismos, pero con un plan de futuro, que es hablar de forma más cercana, de forma más sencilla y de forma más eficaz. El círculo es un logotipo que engloba mucho. Quizás si aceptáramos esa comparación diríamos que nosotros somos la vacuna contra el populismo. La vacuna contra el populismo. Ernesto. Yo es que de verdad no sé si el Partido Popular ha ganado algo cambiando a Floriano por Pablo Casado, porque me parece un chico resabido que no tiene idea de nada, dicho sea de paso. Pablo Casado ha dicho algunas tonterías. Por ejemplo, que el símbolo del Partido Popular, este nuevo logo, está inspirado, tiene cierta semejanza con el de Apple. Bueno, esto me parece una cosa absolutamente delirante. Eso es lo primero que dijo. Y segundo, dijo que iba muy en la línea de Bayer, que es un símbolo que tiene más de 100 años. Es decir, que el Partido Popular lo que hace es un logo que tiene 100 años hacia atrás. Yo, lo del redondelito, Miguel, perdóname que te diga, pero yo se lo había visto a Podemos. Veo que el Partido Popular copia de Podemos ahora, tanto de criticar y tal, y al final el redondelito... Podemos no tiene la gaviota esa, no tiene la gaviota, pero el redondelito lo tiene. Hombre, yo creo que los logos hay que siempre estudiar mucho para cambiarlos. Yo no soy nada partidario de cambiar los logos. Mirad, todos, y es una cosa que tú y yo hemos estudiado... No somos de la misma promoción, pero probablemente habremos estudiado en la facultad. Es decir, el logo, y tú también, Michael, el logo del Corte Inglés, el logo del Corte Inglés, que es un logo pues que tampoco es ninguna cosa de diseño ni cosas, pero es que viene identificándose con una marca desde hace mucho tiempo. De todas maneras, los logos, claro, los logos tú parece que son siempre los mismos y después cuando echas la vista atrás han cambiado. ¿A dónde voy? Que yo creo que si se cambia un logo, se cambia de una manera ya radical. Claro. Y yo creo que ¿Qué le pondrías tú al logo del Partido Popular? Bueno, yo le pondría algo que no le pondrían, desde luego le pondría cualquier cosa, excepto lo que le ponen ellos, pero es igual. En general. En general, no. Pero cosas, hombre, me parece que deberían de hacer un logo más moderno. Es decir, una cosa con un diseño más moderno. Esto no deja de ser un retoque un poco tal. No te toca, Miguel, no te toca. Que tú vas a defender el logo. No vas a defender el logo. A ver, no tiene mayor importancia. Tampoco convirtamos esto en la gran discusión de la noche, porque no tiene más importancia que el PP. Aclarar algunas cuestiones a Ernesto. Yo es verdad que coincido contigo en que a mí no me gusta esto del cambio de logos de forma habitual, pero en cualquier caso, como la decisión no me ha correspondido y no me han consultado, pues han hecho lo que han creído conveniente. El logotipo del Partido Popular, que es este, ya estaba con un cuadrado redondeado en las... no vaya a ser que aquí ahora el círculo
lo haya descubierto Pablo Iglesias y que antes no existiese. El círculo ya existía antes, Ernesto. Ya existía antes. Pero eso no es un a mí círculo. me preocuparía que tú estuvieses contento con el restyling del logotipo del Partido Popular. Yo ya estaría francamente preocupado. Y simplemente decirte que eres la única persona que no coincide en valorar positivamente el cambio de portavoz y que Pablo Casado lo está haciendo francamente bien, que representa a una generación que pide paso y que pide la palabra y que yo creo que desde luego es lo adecuado. Si aún encima tú no lo ves así, yo creo doblemente que estamos en el camino adecuado. Ni en la calle Génova les parece bien el cambio. Yo creo que vamos en el camino adecuado. Pablo Casado, este chaval que fai uns chistes en Twitter así de dubidoso gusto, non? Sobre se vai un marroquí, un xitano, non sei que, non sei tantos que conduce esos este chistes Pablo son Casado. Vuestros amigos de poder. No, era Pablo Casado, Pablo Casado que conduce a policía. El logo era una anécdota, como decía, allá al Partido Popular, con los logos que presenta, pero bueno, se ha comentado mucho el asunto del círculo y efectivamente Pablo Casado ha tratado de explicarlo diciendo que en todo caso ellos somos la vacuna, hablando del paralelismo con el de Bayer, contra el populismo. Decía, mucha actividad política, teniendo en cuenta que hay elecciones generales allá por el 13 de diciembre, y en Podemos están pasando también muchas cosas. Bueno, ciertos movimientos que indican que Pablo Iglesias tiene problemas internos, después de que supiéramos cómo tiene previsto configurar las listas con las que se va a presentar esta organización a las próximas elecciones generales. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Hemos hablado varias veces en los últimos días de esa famosa lista plancha, una particular forma de seleccionar, digamos, a los candidatos, que le está costando muchas críticas internas que vamos a conocer hoy con detalle. Pero vamos a ir un poco más atrás, Pablo, cuéntanos. Sí, vamos a arrancar con la respuesta que daba Pablo Iglesias a la pregunta que le hacían en un diario madrileño en una entrevista, bueno, pues de hace menos de 2 meses, es relativamente reciente, en el diario El Mundo en concreto. Bueno, le preguntaban si se considera más socialdemócrata o comunista, una cosa relativamente sencilla de contestar. Así respondía Iglesias. ¿De socialdemócrata o comunista? Si a Marx y a Engels les hubieran preguntado qué son ustedes, hubieran dicho socialdemócratas. ¿Por qué no socialdemócratas? Igual que Bernstein, igual que Rosa Luxemburgo, igual que Vladimir Ilich. Vladimir Ilich, Lenin, para la historia, claro. Así se refería, pues un hombre de pila a Lenin, Pablo Iglesias, en esa entrevista como socialdemócrata. Bueno, no es la primera vez que Pablo Iglesias habla de Lenin como uno de sus referentes políticos. Vamos a recuperar alguno de esos momentos. Los comunistas tienen la obligación de ganar. Un comunista que pierde es un mal comunista. Y Lenin no dijo en 1917 comunismo, dijo paz y pan. Y eso le sirvió para agregar una cosa enorme en un contexto muy preciso. No es un problema de qué color sean las banderas, no es un problema de diagnóstico, es un problema de agregar fuerzas. De qué discurso eres capaz de construir que en un momento determinado te dice yo tengo la fuerza de las mayorías sociales. Aquel calvo con una mancha en la cabeza que era una mente prodigiosa, lo que entendió fue el análisis concreto de la situación concreta. En un momento de guerra en el que el poder estaba por los suelos en Rusia, y dijo una cosa súper sencilla: paz y pan. Y cuando dijo paz y pan, que era lo que quería todo el mundo, que acabara la guerra y poder comer, entonces un montón de rusos que no tenían ni idea de si eran de izquierdas o eran de derechas, que básicamente tenían hambre, dijeron, pues va a tener razón el calvo este. Y al calvo le fue muy bien. Y dirán ustedes qué pinta Lenin en todo esto, ¿no? Bueno, pues la inspiración precisamente de esas primarias, los críticos en Podemos la sitúan en, bueno, la devoción que tiene Pablo Iglesias por la figura histórica de Lenin, por ese centralismo político, que todos elijan a uno para que luego uno elija a todos. Bueno, pues ese leninismo 2.0 del que hablan los críticos de Podemos tiene como referencia, como apuntamos, a Lenin. Vamos a recuperar un extracto de un documento histórico, 1902, titulado ¿Qué hacer?. Era parte de la teoría política de Lenin, donde defiende la centralidad de las decisiones en Rusia. Todos convendrán por seguro en que si unificamos, por ejemplo, los círculos aislados de barrio de una ciudad, harán falta para ellos organismos comunes. Pero lo mismo puede afirmarse de la unión de distintas ciudades, porque incluso el campo de acción de una comarca aislada resulta, y ha resultado ya en la historia de nuestro movimiento socialdemócrata, de una estrechez insuficiente. Lo hemos demostrado cumplidamente antes con el ejemplo de la agitación política y de la labor de organización. Y yo continúo insistiendo en que este nexo real solo puede empezar a establecerse con un periódico central, que sea para toda Rusia.
Bueno, pues efectivamente hay quien considera que la estructura de Podemos, la forma de organizar el poder de Pablo Iglesias es estrictamente leninista, a pesar de que cuando emergió este movimiento político se hablaba de la participación ciudadana, de la toma de decisiones en conjunto. Finalmente parece que hay gente de la propia organización que cree que todo eso se ha convertido en una especie de coartada. Sí, enseguida lo vamos a ver en el mapa, los que se han ido revelando, pero lo apuntabas, ¿no? Esa forma de votar, candidatura única en toda España, todos los círculos van a votar una sola y ni siquiera se presentan íntegras. Por ejemplo, la de Pablo Iglesias, que todo el mundo da por favorito, lleva 65 integrantes, aunque Podemos se va a presentar luego en toda España, va a optar a los 350 diputados del Congreso. ¿Cómo se van a rellenar el resto de asientos? Bueno, lo va a hacer el propio Pablo Iglesias en el caso de ganar, evidentemente, su lista, incorporando a otros de otras candidaturas o a quien él considere oportuno, sin consultarlo, necesidad de consultarlo a las bases. Es la hoja de ruta. Ni a las bases ni a los territorios, digamos, No, ni a los territorios. a nadie. Esa es parte de la crítica. Es la hoja de ruta, así lo denomina Pablo Iglesias y así lo ha repetido hace solamente unas horas. Respecto al reglamento de primarias, la hoja de ruta está trazada y con el aval fundamental del Consejo Ciudadano Estatal, que contó con un enorme apoyo y seguimos con nuestra hoja de ruta. ¿Qué pasa? Al votar, lo apuntamos, todos los territorios de España una sola lista, la lista de Pablo Iglesias es la gran favorita, evidentemente. De hecho, ayer comparecía Carolina Vescansa para explicar el programa electoral que va a diseñar Podemos, que luego va a consultar con sus bases, y tenía un desliz al confirmarse como favoritos, luego intentaba matizarlo, vean cómo. Sobre todo cuando se parte como lista favorita, permitir que entren compañeras y compañeros de otras listas o de otras candidaturas individuales. ¿Por qué consideramos que esta lista pueda ser la favorita? Pues es una buena pregunta, a lo mejor no lo es. La verdad que no lo había pensado, falta por conocer el resto de las listas que se van a presentar y tendremos que esperar a saber si es la favorita o no. Quizá lo hemos planteado por sentirnos tan presionados en esa dirección que creer que salimos como favoritos. Claro, dando explicaciones de por qué me considero la favorita, si en teoría aquí partimos todos en igualdad de condiciones y el proceso no está cerrado todavía. Bueno, no lo habíamos pensado. Esto decía, como bien explicabas ayer Carolina Vescansa, cuando trataba de aclarar por qué se autoconsideraban favoritos la lista que lidera, digamos, el aparato del partido con Pablo Iglesias a la cabeza. Sí, esa primera contestación, cuando se considera favorito, le preguntaban cómo iban a completar precisamente esos asientos con los 65 que llevan en la lista, y ella decía, bueno, ya integraremos de otras listas que consideremos porque somos los favoritos, ¿no? Luego le volvían a repreguntar y es cuando daba esa segunda contestación. Bueno, vamos a hablar de los críticos, si os parece, de los que se han ido oponiendo al sistema que ha diseñado Pablo Iglesias de primarias para esa elección. Aquellos que ya han dejado clara su oposición, se le han revelado varias direcciones regionales, la de Asturias, la del País Vasco, la de Aragón, también la de Baleares, la de Asturias, han mostrado ya su oposición, han pedido que se interrumpa el proceso de primarias. Pero hay también una quinta que, aunque no ha pedido que se retire, ha mostrado sus claras objeciones a ello. Es Andalucía, con Teresa Rodríguez, la portavoz en aquel territorio. Bueno, vamos a ver la forma en la que están intentando paralizar estas primarias, a través de un documento en internet que se llama Consulta Popular sobre este reglamento de primarias, y en el que están recogiendo firmas. Luego veremos para qué. A esta hora de la noche van más de 7.300 firmas recogidas, de ellas 900 son de cargos de Podemos, cargos que tienen algún tipo de responsabilidad orgánica en el partido, tanto municipal como autonómica. De hecho, han firmado ya ese manifiesto 33, aquí le faltó un 3, 33 de los 133 diputados autonómicos que han salido de las pasadas elecciones del mes de mayo. 33 de 133, un 25% más o menos, y 2 de 5 de los eurodiputados que tiene en Bruselas el partido de Pablo Iglesias. Y todo esto para intentar paralizarlo con los estatutos. Pero fíjense en la complejidad. Hay 350.000 inscritos en Podemos, un censo que nunca se ha depurado. Los que se inscribieron en un primer instante, pero muchos de ellos han dejado de participar a lo largo de los meses y del tiempo en las decisiones del propio partido. Pero no se han borrado ni Podemos ha depurado ese censo. ¿Qué exige
los estatutos para poder tomar esa decisión de consulta. Un 10% de los inscritos. Por lo tanto, estamos hablando de 35.000 firmas. Son las que se necesitan ahora mismo para poder obligar a Pablo Iglesias a convocar ese referéndum y paralizar las primarias. Pablo Iglesias, que ya ha apuntado que si se consiguen las firmas tendrá que actuar como mandan sus estatutos. Nosotros cumpliremos a rajatabla la legalidad estatutaria de Podemos en lo que respecta a las firmas y a la posibilidad de una consulta, por supuesto, también. Bueno, pues yo creo que está perfectamente explicado, como hace siempre Pablo. Yo no sé, Carlos, empiezo por ti. ¿Qué te parece este sistema? Bueno, ¿qué sucedería se outra organización optara por este xeito de seleccionar os candidatos? Bueno, eu lembro, hai meses, tivemos un debate aquí con dúas representantes de Podemos, era Isabel Faraldo e outra dirixente, non sei como se chamaba. Sí, que xa non está en Podemos. Xa marchou de Podemos. Pois eu debatendo con eles, dicía, non, é que magnífico, porque aquí, claro, ven todo de abaixo, das bases, propoñemos, etc. Home, eu decía que, do meu punto de vista, eu tomara o traballo de ler, verdade, o que se estaba debatendo daquelos estatutos de Podemos, o proxecto, antes da Asamblea esta de Vista Alegre, decía que era unha estructura absolutamente centralista, que descoñecía a realidade plurinacional, que logo nos textos din, pero na práctica a negan. Esta é a demostración, é dicir, con este modelo podemos estar replicando un modelo que lle gusta o Partido Popular, porque para iso tiña unha fundación que era Cánovas del Castillo, precisamente o modelo canovista, non, dos deputados cuneiros. En Madrid, a dirección do partido decía, bueno, pois por... Bert foi cuneiro. Bueno, Bert foi cuneiro, e houbo varios por Galicia. Bueno, expliquemos o que son os cuneiros, que mellor hai xente que non o sabe. Os diputados cuneiros eran aqueles que iban por unha provincia para estar no Congreso, sin ter nada que ver con as Cortes, sen ter paracaidistas, sen ter absolutamente nada que ver, non? É curioso neste mapa que nos mostraba Pablo, pois como os dirixentes de Podemos en Galiza asumen pois mansa e docilmente o seu papel, non, de sucursais de Pablo Iglesias. É dicir, revélanse en todas partes, en Galicia parece que baixan a cabeza e din amén. Cando están negando que Galiza seña un suxeito político que teña algo que decir, e pode ser que por Lugo, por Ourense ou por Pontevedra vaya pois un amigo ou unha exnoiva de Pablo Iglesias, nos meten a Tania Sánchez aquí de que todo ese discurso previo de Pablo Iglesias fundamentado na participación na cidadanía, nos círculos, era unha coartada? Eu non sei se era unha coartada ou non, eu que sei que está inmerso nunha contradición tremenda e que está, desde logo, provocando bueno, pois que moita xente estea buscando outro tipo de alternativas, porque se sinten enganados, non? Na súa boa fe, están vendo que un proxecto que eu creo que tivo e ten moitas virtudes, que politizou a moita xente, que fai que, en fin, unha sensación e un estado de ánimo na ciudadanía se dirixise, verdade, cara a postulados que dentro de todo, bueno, pois son progresistas, son demócratas e non cara a outro tipo de bueno, quero decir, vamos a ver, eu creo que Podemos é un síntoma do que está pasando en Europa, sobre todo no sur de Europa, é unha manifestación tamén dunha estructura social que saltou polos aires debido a estas políticas, non, que están creando desigualdade, que están creando pobreza. Hai países de Europa, estamos lo vendo no norte, estamos lo vendo en Francia, onde ese síntoma se manifesta en forma de partidos xenófobos e de extrema dereita. Eu, con todo, prefiro, verdade, que en España se manifeste desta outra maneira. En todo caso, como galego, traballarei para que en Galicia exista outra alternativa e a xente non teña que votar Podemos. Carlos establecía, Miguel, comparaciones entre el Partido Popular y Podemos. Que no es verdad, claro, evidentemente. Yo creo que lo que se demuestra es que los que presumían de democracia interna, al final pues se ve que caen en los vicios de la vieja política, ¿no? Releyendo a Lenin, efectivamente, los que se presentan como nueva política, pues no es más que vieja política, que al final estamos viendo cómo se pone en marcha un mecanismo bajo la falsa idea de participación y de transparencia, y en realidad lo que hay es un partido secuestrado por parte de una cúpula y de una élite que es la que se mueve en torno a Pablo Iglesias, y centralismo para nada, porque tú sabes que las listas, en unas elecciones generales, las listas de Galicia se hacen en Galicia, las listas del Partido Popular, ¿no? Por lo tanto, el sistema nada que ver con el... Hombre, pues se ve que tienes tú más experiencia dentro del Partido Popular que yo, que serás tú el portavoz del Partido Popular. Yo lo que te digo es que las listas al Congreso de los Diputados y al Senado de Galicia se hacen en Galicia, en Podemos no, y en el bloque pues supongo que sí.
A mí No, lo que me sorprende, en Madrid no. lo que me sorprende es una cierta condescendencia general a la hora de aceptar que esta es la forma correcta de elegir a las personas que van a representar los intereses de la ciudadanía en el próximo Congreso de los Diputados. Yo no sé si es que la figura de Pablo Iglesias pesa demasiado, tiene demasiadas tendencias, sobre todo los demás, los que llegaron, pero a mí me gustaría escuchar a Pablo Iglesias si esto ocurriese en otro partido o le ocurriese a él siendo él, por ejemplo, el responsable de Podemos en Galicia, que es lo que decía Carlos, ¿no? Es una lástima que una organización que llega con las expectativas que llega Podemos, que nos dice, y algunos lo creemos, que va a imponer una nueva forma de hacer política, a los 4 meses o a los 5 meses estén estas cosas. Alguien dijo, que no sé quién es, y me gustaría saberlo porque no me importa citarlo, que Podemos es una estrategia. No es nada más que una estrategia para intentar hacerse cosas. A mí me cuesta trabajo creerlo, ¿no? Pero, claro, ves estas cosas... Pero fíjate, si eso es cierto, realmente este es el primer fallo importante de estrategia que tiene Podemos. Porque... ¿Pero creéis realmente que esto va a tener consecuencias electorales para ellos o que le va a restar apoyos? Mi dibujo de lo que está pasando con Podemos es decir, la marca Podemos cobra fuerza porque se asocia a un valor, y el valor es la alternativa. La alternativa. Somos distintos a todo lo que hay. Si queréis algo distinto, venimos a hacer estamos, otra política diferente. Pues, la cara de Podemos, asociada a ese valor, era y es Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias, el paz y pan de Lenin fue su casta, ¿no? Entonces, entre la casta y la alternativa se construyó una estrategia de crecimiento político en la que ahora el valor referencial de la marca, que es somos distintos a todo, está cayendo. Y está cayendo porque el icono de esa marca está comportándose de la peor manera de la que se comportaba aquella casta a la que él criticaba. Por lo tanto, o se erosiona la marca, o se erosiona el líder, o se erosiona... Eu creo que, a ver, cando se fala de Lenin ou de Maquiavelo, é unha crítica que algún politólogo xa lle fixo a Podemos, é dicir, o que che está dicindo Lenin ou Maquiavelo ou outros é como chegar ao poder. Bueno, entón, eles teñen unha estrategia de como chegar ao poder. La clau, etc. Como conseguir o poder. Eso que chaman a vía rápida, estas cousas que con Terrejón, las ventanas de oportunidade, o tren pasa e nas Xerais temos que collelo. O que non nos están contando, ou o que vai cambiando cada día, é que van facer se chegan ao poder. Non sei se que me explico. E creo que a comparación, precisamente con Lenin, é bastante... Porque, claro, que sucede? Eu, sen embargo, son escéptico. Non creo que isto lles vaya ter moito custo electoral. Claro. Por qué? Porque, a ver, como se construiu Podemos? Toda esta cousa dos círculos, etcétera, 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 bueno, pois, seguramente moita xente, activistas, xente que ten unha trayectoria, claro, esa xente é a que estará marchando de Podemos e a que serán críticos con isto, pero Podemos se construe desde a televisión. E Podemos se construe alrededor dunha figura mediática que é Pablo Iglesias, punto. A xente que siga Pablo Iglesias pola televisión non nos enganemos. Importalle nada, importalle nada todo isto da nova política. Dejadme que avancemos un pouco porque claro, el panorama de las fuerzas políticas emergentes o de esas candidaturas populares, bueno, esa denominación genérica que estamos utilizando en los últimos tiempos, el panorama, decía, se ha complicado, se ha sofisticado, se han incorporado voces nuevas, con lo cual el análisis es cada día un poco más difícil. Parece que aparecen nuevos actores, lo hemos comentado en el caso de Galicia, el fenómeno de las mareas, que tiene acentos distintos, como ha quedado claro en los últimos tiempos, particularmente durante la reciente visita de Pablo Iglesias aquí a Galicia. Para completar el panorama, y por si teníamos pocos convidados a esta cena, en las últimas horas, Pablo, ha aparecido una nueva oferta electoral, que veremos cómo acaba relacionándose con Podemos, pero que tiene ya algunos nombres y algunos referentes. Sí, está germinando ya esa convocatoria, ya tiene de hecho nombre, se va a llamar Ahora en Común, ya veis que Ahora Madrid, Barcelona en Común, Ahora Común. Acaba de nacer, críticos de Podemos, Izquierda Unida, ECUO y algunos de los integrantes de esas candidaturas populares que tuvieron buen resultado electoral en las últimas elecciones municipales, están detrás. Ha nacido ya hay manifiesto y hoy ya Alberto Garzón
el responsable de Izquierda Unida y candidato a priori a las elecciones generales le tendía el guante y además hacía mención a alguien que aquí en Galicia nos va a sonar mucho. En realidad de lo que estamos diciendo es que nuestra propuesta de Izquierda Unida, de la Unidad Popular, era una cosa parecida a esta, de que es la ciudadanía la que tiene el protagonismo y los partidos nos colocamos detrás para ayudar. Un poco la línea que también una persona tan emblemática como Beiras había señalado como la herramienta más útil. Si ese proceso es exitoso, pues sería una maravilla saber que hay un proceso unitario de las características de ahora Madrid o Barcelona en Común para las generales. Y probablemente, pues a lo mejor surgiría el debate de si Izquierda Unida participa o no, pero en este momento no ha lugar a eso. Mencionaba a José Manuel Beiras, lo acabamos de escuchar. Claro, referente también, por cierto, de Pablo Iglesias. Iglesias. Efectivamente, con el que se reunía la pasada semana en su visita a Galicia, esa estampa de las escaleras. Bueno, pues Beiras tiene una apretada agenda la próxima semana. Se va a Madrid y a Barcelona para entablar diferentes reuniones. Se va a ver a priori con Juan Carlos Monedero, de Podemos, con Cayo Lara, de Izquierda Unida, con Mónica Oltra, de Compromís, con López Uralde, el responsable de Equo, Sabino Cuadra, de Amaiur, Ada Colau, de Barcelona en Comú, Joan Tardá, de Esquerra Republicana, o David Fernández, de la CUP. Va a estar en Madrid y Barcelona con diferentes actores políticos. Se está construyendo, como veíamos, esta alternativa. Hablamos de Ahora en Común. ¿Quién está detrás de este germen, de este manifiesto inicial? También hay conocidos en nuestra patria. Ahí los vamos a ver. Está entre ellos Jorge Suárez, el actual alcalde de Ferrol, Isidro López, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, Diego Pacheco, miembro del Consejo Ciudadano de Podemos. Está también la coportavoz de Equo, Rosa Martínez, que fue candidata a las primarias a la presidencia del partido. Dos concejales de Ahora Madrid y de Zaragoza en Común. También el economista Eduardo Garzón, que es hermano de Alberto Garzón. Mauricio Valiente, ex candidato a la alcaldía de Madrid por Izquierda Unida y ahora concejal por Ahora Madrid. Y también otro gallego, el eurodiputado de Izquierda Unida Javier Couso, hermano del Cámara de Televisión José Couso. Pues Ahora en Común, esta nueva oferta que veremos cómo acaba relacionándose con Podemos, y para completar o ir completando este panorama al que vamos a tener que ir acostumbrándonos en las próximas semanas, saben que ayer se presentaba un manifiesto aquí en Galicia para una marea galega, ese experimento político del que llevamos hablando también desde hace un tiempo. Pretenden concurrir a las próximas elecciones generales, pero ojo, se presentan diciendo que ellos, a pesar de que quieren, como decimos, formar parte del gobierno de Galicia o ser el gobierno de Galicia, se presentan como no políticos. Y yo no sé, os traslado a la mesa primero este acento, este matiz que ellos introducen de somos ciudadanos no políticos, si esto sigue valiendo, ya no vale, y por otra parte, ¿cómo creéis que va a acabar encajando todo este puzzle que se nos va presentando en los últimos tiempos? Miguel. No es fácil de analizar. Primero, decir que no son políticos los que están en la primera línea de la política, bueno, no es fácil de encajar, ¿no? Pero también es... Perdona, no trato de corregirte. Yo creo que lo que quieren decir es que no vienen de la política, que no tienen experiencia política. Pero, que no son castas. Al decir no son, digo eso, ¿eh? Que no son castas. Que no son políticos. Ya, por eso. Quiero decir, yo tampoco soy político, no estuve nunca en la política. Exactamente preguntan, ¿qué non somos? Un partido político. Claro. Esto que di, non son un partido político. No trato de interpretarlo, Yo creo que forma parte de ese circo esquizofrénico, ¿no? Al que nos empezamos a acostumbrar ya viendo al valor que representa Podemos y a lo que dice su líder, ¿no? Pero también es cierto, decía, que la máxima de divide y vencerás, que hasta ahora nunca se había cuestionado, empieza a cuestionarse en los últimos resultados electorales, ¿no? Es decir, con una izquierda más dividida que nunca, la izquierda cobra más protagonismo que nunca. Por lo tanto, es una experiencia inédita, porque no la habíamos vivido hasta ahora en esta profundidad, y habrá que estudiar con el tiempo qué resultado da. Lo que sí creo es que parte del miedo a ser fagocitado por esa nueva marca, por Podemos, que aparece como una constante allí donde Podemos se arrima para aglutinar, ¿no? ¿Cómo crees tú que acaba encajando todo esto? Difícilmente. Yo no sé si en esta ocasión todo suma, todo lo que suma. Yo creo que, pero volviendo al tema de antes, Fernanda, yo creo ¿Tú no crees que finalmente va a haber una única candidatura? ¿O crees que no, que se va a fraccionar la oferta? Sí, yo creo que se va a fraccionar la oferta, porque yo creo que en algunos casos hay propuestas muy diferentes y, sobre todo, vamos a ver, hay gente que se ha caído de otras candidaturas y que va a ser más difícil que vuelva a integrarse en ellas, ¿no? Pero una cosa es
negociar, en el caso, por ejemplo, de Alberto Garzón, negociar desde una posición de debilidad, en la que claramente estaba Izquierda Unida en este momento, a negociar una confluencia con Podemos, en el caso de que este experimento de Ahora en Común, bueno, pues dé sus frutos y que transcurrido un pero tiempo... Fijaos que lo que está ocurriendo, claro. sí, pero lo que está ocurriendo es que hasta ahora están defendiendo mucho sus parcelas cada uno de ellos. Es decir, si hubiese esa vocación de colaborar, de hacer una plataforma de izquierda fuerte, ya no habrían hecho eso. Pero ¿por qué se están haciendo todas estas plataformas? Yo creo que precisamente dicen no somos políticos, en el caso de la de Galicia no somos políticos por dos cuestiones. Primero, porque han salido bien las experiencias anteriores de gente que no era política. Ya, pero es que ahora ya están en las instituciones ahora. Es que esto a lo mejor antes de que no estuvieran se podía decir, pero en estos momentos están en la Junta, o sea, en parlamentos, en ayuntamientos, son presidentes de corporaciones municipales. Pero estos que empiezan, algunos de los que empiezan no están en política. Entonces, yo creo que eso. Y yo creo además que es que la valoración... ¿Cada Colau puede decir que no es política en estos momentos? ¿O que Xulo Ferreiro puede decir que no es un político? No, pero estamos hablando de los de la marea gallega, que sí que hay gente que no bueno, tiene... este es el manifiesto de apoyo a la marea, claro, que están detrás la marea atlántica y Compostela. Yo creo que a partir de ahora vamos a asistir, a lo mejor me equivoco, pero vamos a asistir a ese rechazo y a esa negativa de todo el mundo de decir que es político, porque se ha llegado a tal grado de desafección de la clase política que yo me presento, pero yo no soy político. No, hombre, os escucho enseguida, Carlos y Miguel, pero una anécdota que nos ha llamado poderosamente la atención y que tiene que ver con Pablo Iglesias y con un avión. Marina Cabegato, cuéntanos. Pues Fernanda, Pablo Iglesias ha pedido a Iberia retrasar 1 hora el vuelo Estrasburgo-Madrid por el retraso del final de las votaciones del Pleno del Parlamento Europeo. O por lo menos de eso le acusan algunos de sus compañeros eurodiputados. Esta mañana ellos recibieron un email de la Dirección de Correo Oficial de Pablo Iglesias en la que el líder de Podemos informaba al resto de los parlamentarios que había hecho una gestión con la compañía y que Iberia le había prometido retrasar hasta 1 hora el avión para que los políticos no perdiesen su vuelo. Este fue el email que envió una asesora de Pablo Iglesias, pero como decíamos, desde la dirección oficial del líder de Podemos. Estimados eurodiputados, teniendo en cuenta la importancia de los votos que están teniendo lugar ahora mismo, hemos recibido información de que se podría retrasar el vuelo operado por Iberia con destino a Madrid, debido a que en ese vuelo viaja un elevado número de eurodiputados españoles. Nos han dicho que como máximo se retrasa a las 15 horas si gran parte de los eurodiputados no llega antes. El email tuvo una reacción inmediata por parte de algunos políticos, por ejemplo, el liberal independiente y ex de UPyD Enrique Calvet, que en su mensaje de respuesta recuerda que existe otro vuelo a Madrid posterior a ese. Hay un vuelo a las 19 horas, que no se retrasa para los que tomamos la precaución de contratarlo, siempre. Por otra parte, dudo mucho que los MPE quedemos muy bien imponiendo un retraso a pasajeros de la sociedad civil. A mí me indignaría tal privilegio. La dirección del partido ha remitido un comunicado en el que lo niega todo. Sostiene que el equipo técnico de Pablo Iglesias sí solicitó información a la agencia de viajes del Parlamento para buscar alternativas y que fue Iberia la que ofreció a la agencia de viajes la posibilidad de retrasar este vuelo, dado que en él, según dice Podemos, viajaban fundamentalmente eurodiputados. El partido dice incluso que recibió muchos emails de agradecimiento por esa gestión. Fernanda. Bueno. En fin, no sé, Carlos, si se merece algún tipo de comentario. Eu creo que isto coméntase por si só. Pero, a ver, eu volvendo o de antes, eu sí creo que vai haber varias candidaturas. A ver, aquí estamos nun momento de efervescencia, o que está claro, e Pablo Iglesias o dixo, e que él, con esa mentalidade que ten, antes falábamos de símbolos de partidos, eu creo que estamos vendo por que Podemos ten a cor morada, non? O pendón de Castilla. Iso é toda unha declaración de principios. Sí, o morado é o pendón de Castilla, efectivamente, é a súa idea, non? De como se sempre, ademais, presume de ser patriota, hai círculos de Podemos no Exército, na Guardia Civil, porque comparten esa visión e agora está o demostrando, ademais, na práctica. Entón, Podemos vai estar aí, el se ha dixo que ten que estar a súa sigla e as súas candidaturas en todos os colexios electorais de España, tal e como el dixo. Ben, pois Podemos vai estar aí. Izquierda Unida comeza a moverse. Eu creo que este manifesto de Agora en Común está inspirado e movido desde Izquierda Unida, claro. En Galiza tamén se están movendo cousas.
movendo cousas, hai este manifesto da Marea Galega e outras iniciativas, non? Como de Somos Maioría, etcétera, que, bueno, creo que van na mesma liña de que exista unha candidatura galega para crear un grupo parlamentario galego en o que se pode integrar bueno, pois todos aqueles que compartan uns mínimos, non? Pero os mínimos, un deses mínimos é non que seña unha candidatura nacionalista, pero sí que seña unha candidatura para crear un grupo que non estea supeditado a ningunha dirección estatal. Entón, a partir de aí, eu creo que Beiras está xogando, creo que ademais un papel moi relevante neste movimento, creo que se están dando pasos tamén desde o BNG, desde outras organizacións, creo que a celebración unitaria do 25 de xullo, a primeira vez que non vai ser convocado por ningún partido, senón que vai ser, vai ser de alguna forma o que poña en marcha todo ese proceso, e, bueno, eu, xa que Podemos vai ir, espero que por parte de Izquierda Unida ou destes movimentos de Ahora en Común, etcétera, etcétera, pois tamén se integren nesa candidatura galega, non? Sí. Con respecto a lo que decía Carlos, ¿no? Efectivamente lo del avión se comenta por sí solo, pero se llama nepotismo, algo muy propio de la nueva política. Bueno, nepotismo é outra cousa, colocar os familiares y utilizar el cargo para sacar rentabilidad, ¿no? Nepotismo. Yo creo que estamos ante dos fenómenos que son contradictorios, ¿no? Ahora en Común y la Marea Galega, y son dos realidades distintas que en Galicia van a suponer una contradicción para Ague, para Beiras y Yolanda Díaz, porque van a tener que elegir, ¿no? Es verdad que son dos momentos distintos, pero van a tener que elegir llegado el momento. Yo no tengo ninguna duda de que Ahora en Común, sí, yo creo que sí, yo no tengo ninguna duda de que Ahora en Común es la marca blanca de Izquierda Unida. Hay que retrotraernos, es evidente que en las europeas Podemos lanzó una OPA hostil contra Izquierda Unida y la ganó, y a partir de ahí Podemos marcó una estrategia que es, bueno, y ahora que me cargué Izquierda Unida, ahora voy a por el PSOE, ¿no? Y en esta situación, el otro día se sienta con el señor Garzón y le dice, yo si quieres te llevo la lista, que es la forma de ningunear directamente a Izquierda Unida y decir, bueno, yo estoy en la centralidad de la izquierda radical, yo soy el eje. Ese es el discurso de Pablo Iglesias, ¿no? Porque ellos tienen una estrategia que es la rentabilidad electoral, ¿no? Ellos no buscan la división, como decía Miguel antes, ellos lo que buscan es el camuflaje, que es a lo que ha jugado las mareas en estas elecciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Ahora en Común... Yo creo que estás entrando en alguna contradicción. Yo creo que Ahora en Común es la marca... yo creo que Ahora en Común es la marca blanca. O PP non busca rentabilidade electoral. Yo creo que Ahora en Común es la marca... As mareas non lle dixeron a Pablo Iglesias este fin de semana que non estaban na súa estrategia, que eu creo que estás facendo aí unha especie de batido. Es la marca blanca de Izquierda Unida, está por ver qué decide Beiras, si va a apoyar esto en este viaje, en estos días de viaje por España, o apoya la otra estrategia. Beiras está jugando, y está jugando con el Bloque Nacionalista Galego, y veremos lo que hace finalmente. Parece que la Pero en cualquier caso, mira, más... el ejemplo lo tenemos en Ferrol. En Ferrol, en las municipales, surgió este movimiento de unidad popular, todos estaban encantados, que era la Marea Ártabra, ¿no? Cuando Izquierda Unida se da cuenta que la Marea Ártabra se le va de las manos y que de tanta participación hay unos señores que se ponen al frente y que son los que dirigen el cotarro, Izquierda Unida decide bajarse del tren y montar Ferrol en Común, para poder dirigirlo desde Izquierda Unida. Ahora en Común es la misma estrategia que Ferrol en Común, que es montar una plataforma controlada directamente desde Izquierda Unida. Dentro de unos días veremos al señor Garzón haciendo un paripé, que es decir, nosotros nos sumamos a Ahora en Común. No, hombre, vosotros no sumáis. Vosotros que afortunadamente o Partido Popular perdeu a alcaldía e agora estás vendo que aparte de perder a alcaldía deixou os caixóns baleiros. Dejadme que avancemos un poco porque vamos a tener tiempo, estoy convencida de seguir analizando todo lo que vaya apareciendo en torno a este mundo de las denominadas candidaturas de unidad popular, de lo que sucede aquí en Galicia. Parece que de momento la aproximación mayor está hacia esta parte de la tarta y no tanto hacia Podemos. Beiras fue en más de una ocasión bastante crítico aquí con algunas de las estrategias que estaría protagonizando Pablo Iglesias. Incluso se ha preocupado de poner encima de la mesa que en aquellos sitios en los que Podemos fue en solitario, me refiero a las elecciones municipales y autonómicas, bueno, pues no tuvo tan buen resultado como probablemente la dirección de Podemos esperaba. Grecia, muy pendientes continuamos de lo que sucede en el país heleno. Acaba de presentar hace nada, hace prácticamente minutos, esa propuesta. Alexis Tsipras, saben que tenía el compromiso de hacerlo para poder acogerse al tercer rescate. Enseguida vamos a entrar en detalles de lo que ha pasado en las últimas horas, pero para empezar vamos a hacer
no un juego, pero algo que queríamos compartir con todos ustedes, que parte de una declaración que ayer o antes de ayer nos explicaba Marina Cabegato y que realizaba el presidente del Gobierno, el presidente del Partido Popular en una entrevista. No seré yo el que diga que Grecia no va a pagar. Debe mucho dinero, debe algo más del 90% de su PIB. Es como si España debiéramos pues 900.000 millones de euros, que es una cifra astronómica. Bueno, como nos comentaba, nos explicaba Marina, el presidente del Gobierno cometió varios errores en esta pequeña declaración. El primero, desconocer que la deuda pública griega está, por supuesto, muy por encima del 90% del PIB, está en el 170 y tantos, pero es que también la deuda española está por encima del 90% del PIB. Y lo que debe España es muchísimo más de lo que el presidente del Gobierno de España le atribuía a Grecia. Tanto debe España, que vamos a compartir con ustedes en el tiempo que dure lo que nos resta de tertulia este contador. Es un contador en el que va acumulándose en tiempo real la deuda que en estos momentos tiene España. La van a ir viendo, como decía, mientras vamos comentando la actualidad de Grecia, y ese contador que va subiendo a una velocidad, la verdad es que bastante apabullante y bastante inquietante, y como decía, en tiempo real. Ese es el dinero que debe España, que por supuesto está muy por encima de lo que en esa entrevista el presidente del Gobierno le atribuía absolutamente escandalizado a Grecia. Decíamos, ¿qué ha pasado con Grecia en las últimas horas? Bueno, pues ha presentado in extremis ese documento con el que trata de convencer a la Unión Europea de que se merece un tercer rescate. Nada más llegar de Bruselas, Alexis Tsipras se reúne con la oposición para mantener la unidad con la que pidió el rescate. En juego, más de 50.000 millones de euros en los próximos 3 años a cambio de reformas. Según la prensa griega, el gobierno baraja obtener unos 12.000 millones de euros en 2 años. Son 4.000 millones de euros más que en su propuesta anterior al referéndum. Contemplaría la subida del IVA de lujo y elevaría al 23% el de la restauración, el transporte, pero también el de las farmacias. Podría duplicarse el hotelero hasta el 13%. Las islas griegas, la joya de la corona del turismo heleno, se salvarían de las subidas. Allí son optimistas. No afecta mucho a Santorini, dice esta empleada de tienda, y con estas vistas la gente no parará de viajar. También subirían al 26% los impuestos de las empresas. Queda por ver si la oferta incluye retocar las jubilaciones y cómo afecta el presupuesto de defensa, tal y como exigen desde Europa. El compromiso de reestructurar la deuda podría quedar fuera del documento, pero el Fondo Monetario Internacional ha vuelto a apuntar que la reestructuración de la deuda es necesaria en el caso concreto de Grecia. Podría negociarse en los próximos meses. De momento, el grifo de la financiación solo gotea y el país vive su 11º día de corralito, que en el mejor de los casos durará hasta el lunes. Situación muy complicada la que se está viviendo en Grecia, con ese corralito extendido, como acabamos de escuchar, por lo menos hasta el próximo lunes. Y ese debate que ayer se producía en el Parlamento Europeo, preguntándose a unos y otros qué ha hecho Grecia con la ingente cantidad de dinero que hasta el momento ha recibido en esos 2 rescates que hasta ahora ha suscrito, pendientes de ese tercero que tendrá que ser contestado o aprobado en los próximos días. Así que hemos recurrido, como siempre, a Usía Rodríguez para que nos ayude a desentrañar las claves de la gran economía, de la macroeconomía griega, para averiguar qué ha pasado con todos esos euros. Usía, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues como decías, mientras Grecia espera ese nuevo salvavidas en forma de tercer rescate, en medio de un corralito que no tendrá final hasta que los acreedores decidan dar su sí a esa última propuesta o dejarlos caer. En el peor de los escenarios, la cuestión es saber si a la tercera y la vencida, si esa tercera inyección de millones servirá para curar o si solo funcionará otra vez de parche. Ayer en el Parlamento Europeo escuchábamos esto. El dinero que se le ha dado a Grecia, hemos de ser sinceros, nunca le ha llegado al pueblo griego. Son fondos que se dieron para que se salvaran los bancos griegos y europeos, pero nunca le llegaron al ciudadano griego. Señor Tsipras, usted ha dicho que la ayuda no ha llegado al pueblo. ¿Dónde está entonces el dinero que le prestaron los jubilados, los trabajadores y las familias españolas? Que si usted no paga lo que debe, van a tener que pagar por usted los trabajadores españoles y la clase media española con sus impuestos. Precisamente esa es la pregunta que resuena en toda Europa. ¿Dónde está el dinero que recibió Grecia a cambio de esos múltiples recortes de todo tipo?
En 2010, en mayo de 2010, Atenas pidió su primer rescate, 110.000 millones de euros. 2 años después llegaba el segundo, 130.000 millones. En total, 240.000 millones de euros, un dinero que el país fue recibiendo a plazos a medida que cumplía las exigencias de los acreedores y del que solo le quedó una pequeña parte en el tintero. Tratando de responder a esa pregunta, nos encontramos con el primer dato escalofriante. Solo el 10%, unos 27.000 millones de euros, han ido a parar a las arcas del Estado. Ese es el único dinero que se ha destinado a gasto corriente, que repercutió directamente en los griegos, pensiones, políticas sociales o inversiones. El resto se ha dedicado principalmente a dar cumplimiento a las obligaciones financieras griegas. Ha vuelto a los bancos, y es que esos 27.000 millones que veíamos contrastan con los 140.000 millones destinados a pagar deudas e intereses a los tenedores originales. Para ser exactos, esa cantidad, es decir, más del 60% del total del dinero, ha ido a parar aquí. 81.300 millones a vencimientos de letras y bonos, 40.000 a intereses, 11.300 para compra de títulos y 9.000 para devolver al FMI. Pero aquí no se queda la cosa. ¿Saben dónde están los otros 48.200 millones de euros? Pues se destinaron a rescatar a los bancos griegos. Todavía nos quedan 2.300 millones más, la cuota de participación helena en el Fondo de Rescate Europeo. Así se ha repartido el dinero que la Comisión, el Banco Central Europeo y el FMI tuvieron que inyectar a Grecia, una cantidad a la que ahora tendrán que sumar unos cuantos ceros más, los de ese tercer rescate. La última pregunta que nos hacemos es, ¿después de esto qué? Pues les queda una deuda desorbitada, 320.000 millones de euros, el 180% del PIB de todo el país. Escuchábamos decir a Tsipras que el dinero de los rescates no llegó a los griegos y veíamos también esas cifras, pero el caso es que hay otra afirmación que lo refuerza y que salió de la boca de un dirigente del propio Fondo Monetario Internacional. Paulo Batista, uno de los 19 miembros de la junta directiva del organismo, reconocía que gran parte del dinero fue destinado a salvar a los bancos alemanes y franceses. Greece received enormous amounts of money, but this money was used basically to allow the exit of, for example, French banks, German banks that were paid at par without any contribution to the restructuring of the Greek economy. Vamos a compartir un último gráfico, que muestra cómo la deuda griega ha pasado de estar en manos privadas a estar en manos públicas. Cómo han cambiado sus dueños y, por lo tanto, quién estaba antes expuesto en 2009 y quién lo está ahora. Hace 5 años, toda la deuda griega era de naturaleza privada, sobre todo estaba en manos de bancos franceses y alemanes, hasta 180.000 millones de euros. En ese periodo hasta ahora, gracias a los rescates y a la compra masiva de bonos griegos por parte del BCE, fue cambiando de manos, de bancos a estados europeos. Pues ya veis, Grecia, sus rescates y su deuda, o el famoso pez que se muerde la cola. Bueno, pues gran trabajo, Uxía, como siempre. Muchísimas gracias. Miguel, bueno, un informe que hace reflexionar sobre algunas cosas, yo creo. Sí, desde luego la ayuda pública a quien ha sido es al Estado griego, y el Estado es el que ha decidido pagar esa deuda y saldar esa deuda con los bancos. Eso es así, no digas previamente, que no. Porque previamente se lles impón como condición macroeconómica convertir, igual que pasó en Irlanda, esa débeda privada en débeda pública. El problema de fondo nacionalizar a es que débeda, Grecia tiene que equilibrar unos ingresos y unos gastos para ser un país solvente y un país viable, que eso es lo que no se da, ¿no? Y que llegamos a una situación donde se pide un tercer rescate, en una situación desesperada, porque el gobierno no da ningún paso en vías de esa viabilidad que el Estado griego debe conseguir, ¿no? Y por lo tanto yo creo que llegamos a esta situación por la irresponsabilidad del gobierno de Tsipras, que lo que busca es tener un conflicto con Europa cuando es él el que tiene que hacer pago, hacer frente a esa deuda, y desde luego las consecuencias están en la calle, están en la ciudadanía, ¿no? Y el corralito es el resultado de esa política irresponsable. O corralito foi imposto polo Banco Central Europeo, claro, de forma ilegal, pechando a villa da liquidez, de forma ilegal, para influir, para intentar influir. Perdón, o Banco Central Europeo non podía legalmente tomar esa decisión. Tomou unha decisión política para intentar influir
afortunadamente, Ya, non los tivo primeros éxito que tienen que ayudar a los griegos no son los resultado do griegos. referéndum. Son los No. griegos. Y desde luego eso es lo que no está haciendo el gobierno de Chipre. Estoy absolutamente deslumbrado de ver cómo le cargas a Tsipras toda la responsabilidad que no tiene. hombre, Mira, hay un es el gobierno partido que actual, se yo no llama estoy- Nueva Democracia, Hombre. Claro, que presidía claro. el señor Samaras, a quien, como tú sabes mejor que yo, Mariano Rajoy fue a apoyar en la campaña electoral. Eso lo sabes tú muy bien, porque Y la situación sois de vos- Grecia no era la que hoy es. Efectivamente, bueno, pues este es parte La del situación de responsable. Grecia no era El la que señor, hoy es. los señores Grecia de estaba Syriza, saliendo de la situación los en la que señores de estaba. Syriza llevan 5 meses y los podremos acusar de lo que queramos. Pero mira, Miguel, hay 180.000 millones. 180.000 millones que se han ido a la deuda, a pagar deuda, intereses y rescatar los bancos. Y vuestro parlamentario europeo, el señor Pons, cuando dice ¿dónde están los ahorros de los jubilados? ¿Dónde están los ahorros de los jubilados españoles? Rescatando bancos, Miguel. Hay que decir, tienes que llamarlo y decírselo. Están rescatando Bankia, rescatando Caja Catalana. Se rescatan los bancos, como dices. Se rescata. Lo que se está permitiendo, perdona, lo que se está rescata a los permitiendo ciudadanos, es que Miguel. el que tiene sus ahorros en el banco puede ir con su Rescátame los tarjeta. Tomaras, a ver, y no, disponer pero es de que esta ellos. pregunta que dices Eso tú, no ocurre, tú eres partidario, eso no, ocurre déjame en Grecia. preguntarla directamente, ¿tú eres partidario de dejar caer a los bancos? Yo soy partidario Con los ahorros de todo el mundo. No, yo soy partidario de rescatar a los ciudadanos. Bueno, y pero no ¿eso qué de bajar. significa? No, eso significa No, pero darle un las momento, formas, por favor, de uno a uno. Eso Pero hay significa otra dar los fórmula. cauces. No, pero ahí significa dar los cauces para que el dinero vaya a los ciudadanos y no vaya a otros cauces. Por ejemplo, escuchadme un momento. Por ejemplo, en Grecia ahora nos enteramos de que todo el dinero no le ha llegado a los ciudadanos, que son los que en definitiva están sufriendo, padeciendo enterado esto. ahora? Pero vamos a ver. No me he enterado ahora, pero ahora resulta que lo cuentan en el Parlamento ya descaradamente. Yo creo que A ver, que tienen que pagar su deuda. no hay otra Nadie está manera. buscando eso. Hombre, ¿cómo que no? No, yo no estoy El primero discutiendo que tengan que discute pagar la es el deuda. gobierno A de ver, Syriza, que no la Miguel quiere Ángel pagar. Rodríguez, por favor. Yo lo que creo es que no hay otra manera de rescatar a los ciudadanos Sin rescatar a los bancos. en un país que no funciona que hacer funcionar a ese país. Desgraciadamente, para hacer funcionar a ese país en el contexto en el que estamos, hace falta un sistema económico. Y si el sistema económico quiebra, en España hemos gastado muchísimo dinero público rescatando bancos, hace muy poco tiempo. A costa de qué? A costa de muchísimas cosas. Sí, a costa de quen? Pero ¿para qué? Claro, ¿Para qué? No, No, de qué los clases bancos. sociais? A costa de todo el No, país. no, no, el no, esfuerzo, ¿de qué clases sociais? No, de todos no, porque agora hai máis millonarios. De que clases El sociais? esfuerzo es de todos. A costa de quen? El esfuerzo es de todos. No. Que lo sufran más unos que otros es, todos, como no. siempre, es el eterno discurso No, de siempre. no, claro que sí, claro, es que eso es así. No, pero digo, espera, pero mucho decir claramente. No, mira, vamos a ver. No, la alternativa Ti es que podes asegurar, funcione la economía vamos a del ver, país. Se han rescatado los bancos, escóitame, pero tú vas al banco y tienes tus pero ti non te, ahorros. pero ti En non te Grecia decatas, se han rescatado los escóitame. bancos y no pueden ir al cajero y Miguel, sacar más de 60 sí, pero euros, ti non te ¿entiendes? decatas Esa es que la- unha ese es tu cousa... modelo, y ese A ver, es el modelo. escóitame, ti non te Escucha, decatas, sabrás ti cuál es el modelo. non te decatas que unha cousa é asegurar a ti un límite, verdade? Porque o que son as contas dos cidadáns, ti iso podes aseguralo, pero por que teño que salvar unha empresa, Non unha estás salvando sociedade? unha empresa. Vamos a ver, cando quebra un comercio hai que salvalo. Non estamos Pero nunha, vamos a ver, non, es que, no, pero cuando las estamos nunha entidades economía de financieras mercado. son sistémicas, No, y cuando sistémicas. caen Pois los entón bancos, nacionalizas. Miguel, Pois se son sistémicas, as no, nacionalizas, claro, eso claro. es, claro, es que no, ese no. es tu modelo. Ah, no, Ese es tu modelo, modelo, no, sabes cal claro. é o modelo Mejor teu? de nacionalizar. O modelo teu é millor. Venezuela. Claro. O modelo teu é millor. Carlos, Nacionalizamos pagando con diñeiro público que se saca das pensións, que se saca do benestar da xente, porque agora hai máis Eso es millonarios, demagogia, pero hai máis pero mira, pobres. eso es E demagogia. lle entregamos, Carlos, tú sabes perfectamente. No, que pasou en Galicia? Que lle malvendemos, verdade? Nova Galicia Banco, al que más pago puede así, pagar. 1.000 millóns de Yo euros. al que tengo la más sensación de que, subasta en el discurso puede Haber ido a por ella, en repugnar subasta mucho pública. lo de rescatar a los bancos, Un gran efectivamente, negocio. pero yo creo que hay poca gente que defienda No, pero realmente la que hay que realidad- dejar caer a los bancos Ti podes, en general. Ti podes asegurar, En general. vamos a ver, ti podes asegurar hasta un límite o que son os aforros dos cidadáns sen que iso supoña ter que salvar a unha entidade Déjame un momento, Miguel, es que vamos a Solo decir completar. una cosa, No, una es que cosa. ahora No, os si no dejo a me dejas, todos. no, Os dejo a claro, todos, esa é a porque cuestión. esta discusión es complicada y compleja y hay muchas cosas que ponen encima de la mesa. Hablábamos de a dónde ha ido a parar esa ingente cantidad de dinero que Grecia ha ido recibiendo en esos dos rescates y a los que se sumarán el tercero en el caso de que se le conceda. Sabemos que la Unión Europea le está pidiendo una serie de cosas a Grecia que Grecia en principio no está dispuesta a hacer, a la espera de conocer exactamente todos los detalles de ese documento que ha presentado, como decíamos, in extremis hace prácticamente unos pocos minutos. Pero queríamos detenernos en dos asuntos concretos. Uno, el pago de impuestos por parte
del único sector productivo que probablemente tiene en estos momentos medianamente saneado Grecia, que es el de las navieras. Y por otra parte, el ejército, ese otro gran asunto que tiene que ver con el dinero que Grecia destina a defensa y que la Unión Europea lleva diciendo un tiempo que tiene que recortar. Vamos a empezar por las navieras, por los Onassis de Grecia. Marina Chiavegato, buenas noches otra vez. Hola Fernanda, vamos a empezar por ahí porque quien lanzó la alarma fue Dijsselbloem, el presidente del Eurogrupo. Fue en una carta enviada a militantes del Partido Laborista holandés en la que se desahoga sobre el gobierno de Tsipras. Él acusa al líder de Syriza de haber antepuesto durante las negociaciones los intereses de las grandes compañías navieras y también del ejército sobre los pensionistas. Decía esto. Durante las negociaciones hemos insistido en que las grandes compañías navieras por fin paguen impuestos, pero el gobierno de Tsipras no ha estado dispuesto a hacerlo. Hemos propuesto recortar en defensa en vez de ahorrar en pensiones, y el gobierno de Tsipras tampoco ha estado dispuesto. Así que hoy hemos querido poner la lupa sobre estos dos sectores y vamos a empezar por las navieras, porque según una investigación del diario alemán Der Spiegel, hay actualmente 58 regulaciones especiales solo para este sector en Grecia. Eso significa que hay ahora mismo unas 800 familias con negocio naviero que están exentas de pagar cualquier tipo de impuestos en aquel país. Son los principales magnates de Grecia. La industria es responsable por 200.000 puestos de trabajo directos y unos 500.000 de forma indirecta. Es la mayor potencia del negocio marítimo del mundo junto con Panamá. Es un sector privilegiado, pero también muy importante para la economía helena. Las ganancias de esta industria suponen alrededor del 7% del PIB del país. Ahora Fernanda Europa quiere poner en marcha un nuevo impuesto sobre el transporte marítimo, pero es uno de los puntos en los que Tsipras es inflexible. Bueno, pues las navieras, el gran poder en Grecia con todos esos multimillonarios que algunos visibilizamos y concretamos en la figura de Aristóteles Onassis. Pero hablamos también del ejército, otro de los motivos de discusión en los últimos días, teniendo en cuenta además una singularidad que al frente de ese ministerio no está exactamente Syriza, sino los socios de gobierno del partido de Alexis Tsipras. Marina. Sí, Fernanda, vamos a empezar por un dato. Grecia tiene 5 veces más soldados por habitante que Alemania y más tanques que Alemania, Francia e Italia juntas. Su justificación tiene que ver con la historia y también con su posición geoestratégica. Están entre Europa y Asia, entre los Balcanes y Turquía y consideran que están constantemente en riesgo, un riesgo que ha aumentado, dicen, con las amenazas yihadistas, las guerras de Siria o Irak o incluso lo que está pasando en Libia. Grecia ha llegado a dedicar casi el 6% de su presupuesto al ejército. Ahora dedica más del 2%, pero aún así es el segundo país de la OTAN, solo después de Estados Unidos, que más dinero dedica a este sector. Europa quiere recortar este gasto, pero Grecia se niega. Tsipras dice que es una cuestión de soberanía nacional y es quizás fue por eso que él decidió conceder a sus socios de gobierno, los griegos independentistas, esta cartera. El ministro de Defensa es el líder de este partido, Panos Kamenos, que entre otras cosas apoyó, por ejemplo, una propuesta para que solo los griegos de sangre pudiesen acceder a determinados cargos de las fuerzas del Estado. Además, es partidario de endurecer la política migratoria y también de deportar a los sin papeles. Y pese a que Tsipras defiende el ejército como una parte de la identidad nacional de Grecia, el negocio se ha convertido en una trama de sobornos y corrupción que acabó con un exministro de Defensa en la cárcel. En los últimos 10 años, Grecia ha importado equipamiento militar por un valor superior a los 12.000 millones de euros. Ahora, y pese a los recortes, la defensa sigue suponiendo 4.000 millones de euros al año para Grecia. Europa exige un recorte de 400.000 euros, pero Tsipras se resiste. Fernanda. Pues datos concretos. Yo no sé, Ernesto, ¿cómo se compatibiliza la vocación, digamos, de solucionar la vida de la gente, que es creo que en lo que está Syriza, no lo dudo, y lo que se defiende en esta mesa habitualmente, con el hecho de mantener las ventajas fiscales llamativas para las grandes navieras griegas y con el hecho de negarse a que el ejército... Son dos cosas que no pueden ponerse en la misma balanza. Es decir, la persona que dice que hay que defender al ciudadano no puede al mismo tiempo estar diciendo que las navieras no pueden pagar la carga fiscal. Es decir, lo que hay que hacer, lo que tienen que hacer los griegos para empezar es racionalizar. Lo que es sorprendente, y yo por eso me quejo, lo que es sorprendente es que ahora queremos recuperar
y se le obliga a un país a recuperar en una semana lo que no hizo en 20 años. Bueno, pero se está hablando en concreto No, no, de las cosas que están negociando. de las cosas que están negociando, con el Eurogrupo. Dice, bueno, no se entiende que alguien, Fernanda, pueda decir que no puede subir el IVA cuando es una obligación y tiene que recaudar, o que las navieras no tienen que pagar, o que los 800 ricos esos que aparecían ahí, que tienen que vivir en una situación de privilegio, cuando hay gente que va al cajero. El otro día contaban de una persona que no podía sacar los 50 euros que daban en un billete porque no los tenía, que quería sacar 30, ¿no? Entonces, no se puede, pero lo están haciendo. Bueno, ya. Llevan mucho tiempo haciendo. Es que el gran problema de Grecia es que se han hecho muchas cosas, mucho tiempo, mal. Claro, pero démosles tiempo para que se arreglen las cosas y no seamos así tal. Y desde luego, yo no negocio... Pero le hemos dado tiempo y dinero, mucho dinero, es el tercer yo no negocio que los navieros no paguen o que las grandes fortunas de ese país no paguen. No lo negocio, eso es innegociable absolutamente. Y Syriza tiene que saber que es innegociable. Pero mira, yo creo que... Si dice que no... si dice que no, ¿cuál tiene que ser la posición de la Unión Europea? Forzarlo, es decir... ¿Pero forzarlo cómo? Hombre, pues como se está forzando, es decir... Pero yo creo, vamos a ver, es que ¿por qué tiene que decir que no a algo tan razonable? A mí me sorprende mucho que en un paquete de negociación alguien con dos dedos de frente pueda defender eso, Fernanda. Y sobre todo alguien que dice que defiende al ciudadano. Me parece absoluto. O sea, a mí no me entra en la cabeza. Yo, si me siento a negociar, desde luego, eso ya no sería negociable. Yo jamás hubiera hecho eso, desde luego, claro, todo lo contrario. Pero si me dejas añadir solo una cosa. Es que yo creo que el ciudadano griego, que es de quien tenemos que preocuparnos, es un poco, le ha ocurrido como el ciudadano español. Que es que se la ha llevado sin comerlo ni beberlo. Estamos hablando, y dejarme que haga solo una intervención mínima sobre lo que decíamos del rescate de los bancos. Claro, es mucho mejor rescatar al ciudadano que a los bancos, porque nosotros hemos rescatado a los ciudadanos y hemos rescatado las jubilaciones de los banqueros, las tarjetas Black, las operaciones de la Púnica, las Fórmulas 1, los desmanes de Blesa. No, yo todo eso no quiero rescatarlo, eso lo rescatan ustedes. Yo rescato las deudas de los ciudadanos, que es un poco lo que está pasando ahí. Decías, Miguel. Eso tiene un punto de demagogia. No tiene ninguna demagogia, Miguel. No, pero vamos a ver. Eso es como si yo te digo... Escúchame. Eso es como si yo te digo que hoy el FMI ha dicho que la economía española es la que más crece del mundo. Lo vamos a comentar ahora, sí. Vale, y tú me dices, bueno, no seas demagogo. Pues no seas demagogo tú tampoco. Es decir, yo creo que... Y además insisto en lo mismo, es decir, o un país funciona, y funcionar significa que tenga... Mira, Grecia los desmanes que hubo en Grecia y que hay en España no son rescatables. Sí, pero los desmanes y la corrupción la tiene todo el mundo. La situación económica de Grecia no es la de todo el mundo, es la de Grecia. Es la de Grecia. Y Grecia es un país que ahora mismo exporta un 40% de lo que importa. Importa un 60%, exporta un 40%. Es una economía insostenible, es una economía que si mañana cambiara de moneda tendría un problema muy gordo para equilibrar también esa... Lo que hay que hacer es un país. Cuando tienes un país que funciona con dificultades, se le ayuda. El problema es que si no tienes un sistema financiero, si no tienes una musculatura, una mínima musculatura industrial, si vives del aire, si tienes más funcionarios que trabajadores de cualquier otro sector, es imposible, es una economía imposible. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer en Grecia? Hacerla posible, hacer una economía posible. Bueno, en cualquier caso, seguimos viendo ahí sobreimpresionada el alcance real, en tiempo real, y cómo va evolucionando de la deuda española. Os voy a escuchar enseguida una prácticamente última intervención, porque también quiero pues recordar quién apoya a Syriza en estos momentos en el Parlamento Europeo, porque hay grupos diferentes y de procedencias distintas. Por una parte, la izquierda, el grupo de la izquierda en la que estaría representada Podemos, pero también grupos de ultraderecha como el Frente Nacional francés, y una posición de la socialdemocracia europea que no está precisamente con las decisiones que está tomando Syriza en los últimos tiempos. Último corte de publicidad y enseguida regresamos con este y algún argumento económico llamativo que hoy nos hemos encontrado y que tiene que ver con previsiones que afectan a España, tanto de la OCDE como del FMI, que dice que España va a ser como el banderín de crecimiento total en lo que queda de año. Enseguida volvemos.